Pueden sentarse, amados hermanos. Gracias por su apoyo en la oración. Y en este día se celebra a nivel tradicional, a nivel de la religión tradicional, ¿se celebra qué día? El día de resurrección. Muy bien. Día de resurrección. Cristo ha resucitado. Para nosotros, ustedes saben bien, siempre Cristo resucitó una vez y se quedó resucitado. Se quedó vivo para siempre. Y nosotros siempre celebramos esa victoria de Cristo. Hoy queremos unirnos a lo que en nuestro contexto, no solo aquí, sino en otras partes del mundo también, se recuerda y se celebra esa resurrección de Cristo. Y para eso, hoy vamos a hablar con base en una pregunta que sería nuestro título del tema de hoy, y es: ¿para qué resucitó Jesús? En otras ocasiones hemos hablado del ¿para qué murió Jesús? Y hoy vamos a hablar ¿de qué? ¿Para qué resucitó? Seguramente sabemos con claridad para qué murió Jesús, pero a veces no sabemos mucho el para qué resucitó. Entonces, en eso nos vamos hoy a enfocar. Tengo 10 razones, propósitos, efectos de la resurrección de Cristo. Quizá usted diga, 10 va a estar como largo. No es tanto que esté largo, va a estar es bueno. Diga conmigo, eso va a estar bueno. Eso, dígale a su hermano, a su hermana, y esto va a estar bueno. Gloria a Dios. Muy bien, son 10 de las muchas otras razones, propósitos o efectos que produjo la resurrección de Cristo. Entonces vamos a hablar de esos 10 y empecemos de una vez. Primero, ¿para qué resucitó Jesús? Para vencer la muerte y asegurar la vida. Diga conmigo, para vencer la muerte y asegurar la vida. Amén. Y vamos a estar leyendo textos de la Biblia porque esa es la palabra de Dios la que nos da la claridad y la enseñanza. Entonces, en Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, ese al cual se está refiriendo a Jesús. Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién es esa ella? La muerte. Muy bien, dice, era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. La muerte no podía retener a Jesús. ¿Y saben por qué no lo podía retener? Porque la muerte se enseñorea de los pecadores. Y Jesús no pecó. Jesús murió, llevando tu pecado y el mío, llevando nuestros pecados y nuestras maldades sobre Él. Por nosotros se hizo pecado. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero Jesús, como hombre, nunca pecó, mas sin embargo llevó nuestros pecados y por eso murió. Pudo morir porque era hombre por una parte, pero por otro lado porque llevó nuestros pecados y cargado de nuestros pecados muere. Pero no se puede quedar muerto, porque Él no pecó y la muerte no puede retenerlo. Por eso dice aquí la Escritura, a Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que la muerte se quedó con los crespos hechos, si es que tiene crespos. Ya alguno está imaginando, la muerte como con crespos. Primera de Corintios 15:21. Primera de Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por un hombre entró qué? La muerte por causa del pecado. Y entró a todos los hombres. Pero dice que por un hombre, entonces también entró la resurrección. Y esto de resurrección, y esto de que era imposible que fuese retenido por la muerte, nos está ya diciendo y anunciando victoria sobre la muerte. Jesús resucitó para vencer a la muerte. Ahora miremos lo que dice 2 Timoteo 1:10. 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Quitó qué? La muerte. Ahora esa expresión, algunos los pone a pensar de pronto,
¿Cómo así que quitó la muerte? Y todavía pues, mire, hace más de 2000 años que Jesús murió y resucitó, y todavía la gente se sigue muriendo, ¿verdad? Cada día vivimos la experiencia de la muerte. Todos los días muere gente, por enfermedades naturales, por violencia, por las guerras, por tantas razones, por accidentes. Esta semana se murió un ídolo del deporte, ¿verdad? Porque la muerte todavía sigue vigente, sí, pero cuando dice la Escritura que Jesús quitó la muerte, con eso nos está dando a entender y a enseñarnos que Jesús la venció, Jesús la derrotó. Y como vamos a ver más adelante, esa muerte no es el final de todo. Jesús es el final de la muerte. ¿Me escucharon? La muerte no es el final de todo. Jesús fue el final de la muerte. Bendito el nombre de Jesús. Así que aunque haya experiencia de muerte, aún hoy en día, aún sobre los hijos mismos de Dios, pues permítame decirle que esa muerte no es el final de todo. Cristo la venció y al final, como más adelante veremos también, el último enemigo que será destruido será la muerte. Destruido es desarraigado para siempre, pero que ya está vencida por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Muy bien, a través de la resurrección de Cristo, o más bien a través de Cristo como tal, entró la resurrección de los muertos y Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y el Evangelio es las buenas noticias de que Cristo vino al mundo, se hizo hombre, vivió entre nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, recibió el juicio que merecíamos, la sentencia del pecado sobre él, la ira del Padre Santo sobre él, como si él hubiera pecado, pero era por nuestros pecados, y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso se llama buenas noticias. Esa es las buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio. Muy bien, primero entonces, para vencer la muerte y asegurar la vida. En segundo lugar, para que andemos en vida nueva y llevemos fruto para Dios. Otra razón entonces por la cual Cristo murió es para que andemos en vida nueva y llevemos fruto para Dios. ¿Para que andemos en qué? ¿En carro nuevo? ¿En moto nueva? ¿Bicicleta nueva? Carro no, ya dije carro. ¿Casa nueva? ¿Para que andemos en qué? Vida nueva. No es malo tener carro nuevo, moto nueva, bicicleta nueva, patineta nueva o casa nueva. No es malo que usted tenga un vestido nuevo, pero sí es malo que tenga esas cosas nuevas y no tenga vida nueva. Eso sí es malo. Lo mejor de lo mejor que Cristo vino a darnos fue vida nueva. Lo demás que sea añadidura. Pero la vida nueva es lo que Cristo vino a darnos. Vino a traernos una vida nueva. Romanos 6:4 dice. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo murió, nosotros al creer en Él, y dice que por el bautismo es ser sumergidos en Cristo Jesús. Y de hecho viene el otro acto de bautismo que es en el agua. Pero aquí está hablando más de esa relación en Cristo, estar en Cristo. Y dice entonces que Él, Jesús por su muerte, Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre para que nosotros andemos en vida nueva. Así que si Cristo resucitó de entre los muertos, sí es posible tener vida nueva. Sí es posible. Ya hace unos días hablábamos de que vida nueva no es lo mismo que cambiarse el nombre. Hay gente que piensa que porque se cambia el nombre entonces ya tiene una vida nueva. Tengo una nueva identidad, pues tiene un nombre nuevo, pero nueva identidad solo la da Cristo. Porque es algo de acá dentro del corazón, es un nuevo nacimiento. Entonces tenemos vida nueva en Cristo Jesús por su resurrección, pero también no solamente es para que andemos en vida nueva, sino que llevemos fruto para Dios. Ese es del segundo punto, las dos cosas. Que llevemos fruto para Dios. Mire lo que dice Romanos 7:4. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Oiga, dice, para que seamos de otro. Que Cristo resucitó para que nosotros seamos de otro. O sea que ¿de quién es que éramos entonces? Éramos del pecado, éramos del maligno. Aunque quizá no lo entendíamos, no lo sabíamos. Nosotros pensábamos que éramos de mi papá y mi mamá, de tu papá y tu mamá, o que eras de... Y resulta que la Biblia dice que ahora que Cristo resucitó, lo hizo para que nosotros seamos ahora de otro, y ese otro es Jesucristo. Diga conmigo, ahora, al haber creído en Jesús, yo le pertenezco a otro, y ese es Jesucristo. Ahora vamos a resumirlo, diga así, yo le pertenezco a Jesucristo. Somos de Jesucristo. Si le hemos creído a Él, de verdad, somos de Él. Pero dice que para que llevemos fruto para Dios. Antes de conocer a Cristo, llevábamos fruto, claro que sí, fruto para nosotros mismos, fruto para otros, o fruto para el pecado, fruto para el mundo. Nuestra vida era una vida, sí, podía llevar cierto fruto, pero era un fruto egoísta o un fruto pecaminoso. Pero ahora, al ser de Cristo, somos llamados a llevar fruto para Dios. ¿Y cómo llevamos fruto para Dios? Llevamos fruto para Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas 9 características, que también podemos llamarle, como alguien dijo, 9 sabores de un mismo fruto, porque no son 9 frutos, es el fruto del Espíritu Santo. Y alguien dijo, son 9 sabores. Ese fruto del Espíritu sabe a amor, a paz, a paciencia, a benignidad, a bondad, a fe, a mansedumbre, a templanza. Que ese fruto del Espíritu sea el que en nosotros cada día, amados, esté cogiendo más fuerza y creciendo en nosotros. Eso es el carácter de Cristo. Que nuestro carácter esté cada día más sujeto al Señor, que se pierda más nuestro carácter y aparezca en nosotros el carácter de Cristo. Ese es el fruto también que llevamos para Dios. Pero llevar fruto para Dios también es obediencia y también es ganar almas para Cristo. Que usted hable de Cristo a otros. Cuando usted habla de Cristo a otros y otros creen en el Señor, usted está llevando fruto para Dios. Amén. ¿Cuántos quieren llevar fruto para Dios? Muy bien, la resurrección de Cristo te capacita para que ahora ya seas de Él y segundo, lleves fruto para Dios. Ese fruto para Dios es un fruto que permanece para siempre, no se acaba apenas aparece, sino que permanece por la eternidad. Muy bien, pero también en tercer lugar, Jesucristo resucitó para ser Señor de muertos y vivos. Para ser Señor de muertos y vivos. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Lo dice clarito la palabra. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir. O sea, para eso Jesús volvió a la vida. Para eso Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Ser Señor de muertos y vivos. Ahora, decir ser Señor de muertos, pues alguien pudiera decir, no, pero Señor de muertos, imagínense. Los muertos ya están muertos. Pero esto aquí nos está diciendo que los muertos, hablando de físicamente los que se han ido, no quiere decir que fueron aniquilados o se desaparecieron de todo el universo, de toda la creación. Sus cuerpos están allá, donde fueron puestos o incinerados por la cremación, pero su alma permanece. Su espíritu y su alma. Y si esa persona se fue habiendo creído en Jesús, con su fe puesta en Jesús, está segura en Cristo y está en la presencia del Señor. Escúcheme bien. Así que ese es alguien que por lo menos está en Cristo Jesús. Ahora el que se ha muerto sin Cristo y se ha muerto perdido y se quedó perdido para siempre porque se murió sin haber puesto su fe en Jesús, escúcheme esto, aún así Jesús es Señor
no solamente de los muertos en Cristo, sino de los muertos en general. Todos, no hay ni siquiera uno que se haya muerto en toda la historia de la raza humana, que haya sido alguien que haya vivido en contra de Dios y jamás haya querido aceptar nada de Dios. No hay ninguna persona que haya hecho tantas maldades en el mundo y que se haya muerto que se pueda librar de comparecer ante el Señor de muertos y de vivos. Tendrá que comparecer ante Él. Nadie se escapa por la muerte. Hay personas que en medio de una situación muy terrible deciden quitarse la vida, o para escapar de situaciones que está viviendo, o de otros, o de sí mismo, y entonces dice: yo me quito la vida y se acabó todo, ya dejo de padecer y dejo de sufrir. Es un engaño de las tinieblas, porque resulta que precisamente al irse sin poner su fe en Jesucristo, sin poner su fe en el Señor, se va. Y cuando despierte a la otra realidad, se va a dar cuenta de que ya no hay reversa, ya no hay forma de volver atrás esa decisión. Y por lo tanto, cerró la oportunidad de salvación que Dios le había dado. Nadie que haya muerto en toda la historia de la raza humana se salvará en el sentido de tener que comparecer ante el Señor de vivos y de muertos. Muy bien, Jesús resucitó para ser Señor de los muertos como de los que viven. Y de los que viven aquí no quiere decir solamente los creyentes, está hablando de todas las personas. Él es el Señor del ateo, del que blasfema. Él es el Señor del que reniega contra Cristo, y algún día tendrá que confesarlo a Él como el Señor, y tendrá que doblegar sus rodillas ante aquel que es el Señor de señores y Rey de reyes. Quiera o no quiera, lo tendrá que hacer. Si en vida no lo hizo voluntariamente porque reconoció que Él era su Señor, pues tendrá que hacerlo cuando tenga que comparecer ante el Señor de vivos y de muertos. Él es el Señor de vivos y de muertos. Es una verdad y nosotros lo creemos porque así lo dice la Escritura, y Él resucitó para esto. Ahora, cuarto lugar, resucitó para ser primicias de los que durmieron. Resucitó para ser primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicias? Lo primero, ¿verdad? Muy bien, cuando dice que ahora Cristo ha sido resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, no quiere decir aquí que, porque el término primicias quiere decir lo primero o el primero, no quiere decir que Jesús fue el primero que murió, porque de hecho Jesús murió apenas hace 2020 años, 22, 25 años más o menos, que murió Jesús humanamente, físicamente hablando. Pero ¿quién en la tierra fue el primero que murió? Físicamente hablando, que la Biblia lo registra. Abel, a manos de su hermano Caín. Abel fue el primero que la Biblia registra como muerto. Ahora, escúcheme bien, cuando dice aquí que Jesús es hecho primicias de los que durmieron, está refiriéndose también entonces a que Jesús es el único que murió y resucitó para no volver a morir jamás. Y es las primicias porque es el primero que da la esperanza a los demás que mueren creyendo en Él de la resurrección y de la vida eterna. Él nos da la esperanza de esa vida eterna. Por lo tanto, ser las primicias es eso: murió, resucitó para no volver a morir jamás. Ahora, cuando la Biblia habla de los que durmieron, se está refiriendo a los creyentes. Los creyentes duermen en Cristo, pero la palabra dormir aquí no está queriendo decir que están allá en el sepulcro, o bueno, imagínense ustedes los que no han sido sepultados sino cremados. Mi padre, por ejemplo, fue cremado. Entonces, algunos dicen: no, están dormiditos allí y no sienten nada, están allí, no son conscientes de nada. Eso no es verdad. La persona, cuando la Biblia habla de los que duermen en Cristo, y cuando habla de los que durmieron, se refiere a los creyentes. Y cuando se refiere a los creyentes, que son los que duermen, la palabra dormir quiere decir que hay una esperanza de un despertar. La palabra dormir lo que está indicando es que habrá una resurrección para vida eterna. Entonces, es eso lo que quiere decir. Pero
Cuando hablamos entonces de que están dormidos y no necesariamente están inconscientes, la Biblia nos muestra que los que han muerto en Cristo, su alma está en la presencia de Dios. Y son conscientes, tan conscientes de como cuando estaban aquí. Y no quiero decir que entonces saben y están viendo todo lo que pasa en la tierra. No, esa capacidad solo la tiene Dios. Solo Dios es omnisciente, que lo ve todo y lo conoce todo. Pero ellos están conscientes de la realidad de que están ahí en la presencia de Dios. Ellos son conscientes de eso. Y eso es lo que a mí me alegra. Que mis hermanos, aquí está mi otro hermano menor, y mis hermanos que murieron en Cristo, y nuestro Padre que murió en Cristo Jesús, está mejor que nosotros allá arriba, disfrutando de la presencia de Dios. Mientras nosotros aquí todavía seguimos viviendo en la esperanza de que un día vamos a ir a ese mismo lugar y vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Así que esta es la confianza que nosotros tenemos, amados hermanos, de que Cristo al resucitar nos ha dado esta seguridad. Por lo tanto, Jesús murió y resucitó para no volver a morir jamás. En quinto lugar, Jesús resucitó para ser el juez de vivos y muertos. Se parece mucho a la tercera, pero vamos a ver una pequeña diferencia aquí. Para ser el juez de vivos y muertos. En Hechos 10, 40 al 43, Hechos 10, 40 al 43, dice la Escritura: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. El que está hablando de esto es Pedro, precisamente, por eso él está diciendo eso, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy bien, escuche esto. Dice aquí la Escritura entonces que Pedro, diciéndole a la gente allí en la casa de Cornelio, cuando él estaba predicando esto, les dice a ellos que Jesús mismo les encargó a ellos y que enseñaran al pueblo y que dijeran que Dios el Padre lo puso a él como el juez de vivos y de muertos. Otra vez entonces, Jesús no solo es Señor de muertos y vivos, sino que él es el juez, el que juzga. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de ser el juez de vivos y muertos, otra vez volvemos a la idea aquella de que ni siquiera por la muerte nadie se escapará del juicio de Dios. Hitler va a tener que comparecer ante el gran trono blanco que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 11 en adelante. Léanse esa parte, no ahora, después en su casa. Léanlo, allí habla de ese juicio final, donde el juez estará allí para juzgar. Y dice que todos los muertos grandes y pequeños estarán ahí de pie delante de Dios. Y serán juzgados conforme a sus obras. ¿Y por qué conforme a sus obras? Porque no aceptaron la obra de Cristo a favor de ellos. El que acepta la obra de Cristo a su favor será librado de ese día de juicio. Porque ese día del juicio final es para todos los que rechazaron la obra de Jesucristo a su favor. Los que hemos aceptado la obra de Cristo a nuestro favor, hermanos, nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Ya Cristo allí llevó nuestros pecados y nos lavó con su sangre preciosa y nos dio la seguridad de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y que predicásemos, dijo Pedro, a todos los que crean en él, que recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese mensaje todavía está vigente. Por si hay alguien hoy aquí presente o allá en sus casas a través de las redes sociales que están escuchando esto y usted aún todavía no se ha arrepentido de sus pecados, no ha puesto su confianza en Jesucristo, hágalo pronto. Usted necesita recibir el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. En sexto lugar, Jesús resucitó para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Para esto resucitó Jesús también. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera Timoteo 2, 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Muy bien. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Uno solo.
Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Escuche bien, solo un Dios, aquí está refiriéndose al Padre Dios, y luego dice, y solo un mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice, ¿quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Ahora, escuchen esa expresión hombre, que es un calificativo muy importante que se le da aquí a Jesucristo como tal, porque cuando dice Jesucristo hombre no está diciendo Jesucristo Dios, y no es que no sea Dios, es que aquí lo está, Pablo lo está mirando y presentando como aquel que siendo Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo, se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros. Como hombre llevó nuestros pecados sobre él en la cruz, como hombre murió, como hombre fue sepultado, como hombre resucitó. Escuche bien, como hombre resucitó. Él venció la muerte como hombre, porque no habiendo pecado, la muerte no podía enseñorearse sobre Jesús. Él se levanta entre los muertos y ahora dice acá que es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, Él está sentado a la diestra del Padre como hombre vencedor y victorioso. Oiga bien, como hombre vencedor y victorioso están a la diestra del Padre para interceder y mediar por nosotros ante el Padre celestial. Y dice el texto 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús fue el que se dio en rescate, por lo tanto Él es el que tiene la autoridad para ser nuestro mediador ante el Padre. Tenemos a un mediador, tenemos a uno que intercede por nosotros todos los días. En este mismo momento está Jesús ahí a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí. Quizá usted está pasando por alguna situación difícil, complicada, no se sienta que está solo, que está sola, que nadie le ayuda, que nadie se interesa por usted. Tienes a alguien que está allí, a alguien que fue hombre en la tierra, sufrió, vivió, cargó con nuestras cargas, con nuestros pecados, nuestras maldades. Sabe lo que es sufrir, lo que es tener dolor. Dice la Biblia que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe lo que es vivir en este planeta, en esta tierra, en este mundo de aflicción. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre y allá, delante del Padre, está intercediendo por ti, está mediando por ti. Quizá tú te preguntas muchas veces, ay, si yo tuviera alguien que hablara por mí ante el alcalde, si yo tuviera alguien que hablara por mí ante el gobernador, ante la gobernadora, si yo tuviera alguien que hablara por mí ante el presidente, si yo tuviera alguien allá, una palanca bien allá, entonces seguramente tendría una mejor ayuda, un mejor trabajo, un mejor empleo. Ahora te quiero decir una gran noticia, tienes la mejor palanca que nadie más tiene, y esa palanca o ese a favor tuyo se llama Jesucristo, hombre, que está a la diestra del Padre y habla por ti y por mí todos los días. Él está ahí a la diestra del Padre y Él no deja de interceder por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que debemos de ser muy agradecidos con Dios y con Jesús por lo que Él ha hecho. Él resucitó entre los muertos para poder ser también para nosotros un mediador entre Dios y los hombres. Ahora, también Jesús resucitó para que se cumpliesen las Escrituras. Este es el séptimo. Para que se cumpliesen las Escrituras. El mismo Jesús se lo dijo a los discípulos. Lucas 24, versículo 44 al 47. Lucas 24, versículo 44 al 47. Jesús se apareció a los discípulos y les dijo lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí ante la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Jesús ahí ya había resucitado. Jesús se les presentó a los discípulos, estando ellos allí en una casa, encerrados allí, se apareció en el medio y comenzó a hablar con ellos. Y mire lo que les dice Jesús:
Y les recuerda, les dice, es que yo se los había dicho, era necesario que el Cristo padeciese, pero no solo que padeciera, sino que resucitara. Y dice, y esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. Y ahora Jesús les dice, ¿cuáles escrituras? Les dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, Jesús se está refiriendo a el Antiguo Testamento. Todo el contenido del Antiguo Testamento en nuestra Biblia, 39 libros, Jesús los resume diciendo ley de Moisés, profetas y salmos. ¿Qué es la ley de Moisés? Los primeros 5 libros. ¿Qué son los profetas? De Josué en adelante, todos esos libros históricos escritos por profetas, algunos conocidos, otros anónimos. Y los salmos, ya usted sabe cuáles son los salmos, ¿verdad? ¿Cuáles son los salmos? Pues el libro de los salmos más otros salmos que hay en otros libros de la Biblia. Hay algunos salmos que están, por ejemplo, hay un salmo de Moisés, de hecho está en los salmos también. Pero de igual manera está en la ley del Señor, que es la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. A eso Jesús le llama, a esos primeros 5 libros le llama la ley de Moisés. Los profetas, ya le expliqué a qué se refiere allí lo de los profetas, y en los salmos entonces son las 3 partes, por decirlo así, en que se divide o en que Jesús reconoció el Antiguo Testamento. Para nosotros Antiguo Testamento, para los judíos el canon hebreo sagrado de ellos como libros sagrados son los 39 libros de nuestra Biblia, escritos en hebreo, y ellos lo tienen. De hecho también hicieron los mismos judíos unas traducciones al griego luego, en los tiempos de Jesús y antes de Jesús ya predominaba el griego entre el pueblo de Israel, porque ellos estaban dominados primero por los griegos, estuvieron también por los romanos, y lo que predominaba en ese tiempo era el idioma griego. Por eso el Nuevo Testamento ya no es escrito en hebreo, es escrito en griego. Así que mucho cuidado con unos que hay por ahí diciendo es que la Biblia correcta y verdadera es la Biblia que está en hebreo, y que está en hebreo hasta los libros del Nuevo Testamento. Falso, mucho cuidado con eso. Algunos por ahí que salen diciendo que son doctores de la ley, como dice la Biblia por ahí también. Dice que se llaman doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y están queriendo decirle al pueblo de Dios que la Biblia correcta y la verdadera es la Biblia hebrea y en hebreo hasta los mismos libros del Nuevo Testamento. Yo sé que algunos aquí dicen, no, creo que está diciendo el pastor ahí, yo no sabía nada de eso. Pero otros están diciendo, ay sí, yo había oído eso. Y estoy que me compro la Biblia hebrea porque es que esa es la correcta. Ojo con eso, mi querido hermano y hermana. Deje de estarse dejando confundir y llevar por vientos de doctrinas y por cosas que van apareciendo cada día, donde te están queriendo decir que esta Biblia ya no te sirve, que es la Biblia hebrea. Usted puede tener el Antiguo Testamento en hebreo si es que quieres mirar las raíces hebreas de lo que dice el Antiguo Testamento y todo eso. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que no vengan aquí a decir estos supuestos doctores del hebreo, que es que toda la Biblia tiene que ser en hebreo. Eso es falso, eso no es verdad. Y los ingenuos y los que de pronto no han estudiado ni profundizado estas cosas, en realidad se están comiendo el cuento y dejándose mover de su fe. Ya no más, hermanos, ya no más tanta ignorancia, ya no más tanta flexibilidad en dejarnos llevar por vientos de doctrina que van apareciendo. Manténgase firme en esa Biblia que Dios le ha permitido usted tener en sus manos. Reina Valera del 60, igual podemos leer otras versiones, yo lo hago, leo otras versiones de otras Biblias que son muy buenas, donde el lenguaje es un poco más amplio, más explícito, y entonces ayuda mucho a entender más el significado. Pero no te pongas a decir, es que ahora la que sirve es la Biblia hebrea. Perdonen que dé un poquito más de explicación en este sentido, pero es que igual manera es mi responsabilidad como pastor aclararte esto también a ti. Y muchos andan corriendo detrás de su, uy, es que el hebreo, ya no quieren hablar sino en hebreo. No hablan bien el español, ya quieren hablar hebreo. No saben ni gramática de español y ya quieren hablar hebreo. Ni siquiera saben poner tildes. ¿A dónde va una tilde en una palabra en español y ya quieren decir que hablan hebreo? Escuché en estos días a un doctor en griego. Escuché bien, doctor en griego. ¿Y sabe qué dijo este doctor en griego? Dijo, yo no sé griego. Y es doctor en griego. Y dijo, yo no sé griego. He estudiado griego, me he doctorado en griego, pero yo no sé griego.
Entonces, amados hermanos, hay muchos que andan por ahí ufanándose de saber mucho y de tener mucho conocimiento y creen que ya cogieron el sol con una mano o lo tapan con un dedo, no sé qué otra cosa decir, pero están tratando de engañar a muchos. No se deje arrastrar, por favor. Y si usted oye de otro por ahí que está en el mismo camino, hermano, antes sáquelo de ahí en el nombre del Señor. Sáquelo de ese camino. Al último, ¿saben que van a quedar muchos de ellos? Lo que están quedando algunos. Negando al Jesús que ya vino hace más de 2000 años y diciendo que no ha venido todavía el Mesías y que ahora lo van a esperar como lo esperan los judíos la primera vez. O sea que están negando al Señor que los rescató, al Señor que murió por ellos. Al final están llegando a eso. Tristemente están cayendo en ese grave error. Que usted no sea uno de esos. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Muy bien, Jesús habló entonces de la ley de Moisés, los profetas y los salmos y dijo era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en las escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ahora Jesús es la palabra, el verbo de Dios encarnado. Ahora Jesús nos abrió el camino, Él es la gracia de Dios que vino para que nosotros en Él, creyendo en Él, tengamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y ahora entonces tenemos el Nuevo Testamento, que es a través del cual nosotros podemos entender el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque es el cumplimiento de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Era necesario que Jesús, el Mesías, padeciera, fuera muerto, pero resucitara al tercer día y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Bendito el nombre del Señor. Jesucristo sigue siendo el único nombre en el cual podemos ser salvos. En octavo lugar, Jesús resucitó para recibir toda autoridad en el cielo y en la tierra. Para eso resucitó Jesús. Recibir toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Jesús también se lo dijo a sus discípulos. Antes de irse al cielo, les dijo estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Es poder y es autoridad. Ahora, cuando usted lee la tentación de Jesús, ustedes leen allí en Mateo 4, en Lucas 3, por ahí está acerca de la tentación de Jesús en el desierto, cuando él estaba ayunando, y dice que vino a él el tentador, Satanás. Una de las tentaciones que el enemigo le hizo a Jesús fue: toda esta gloria te daré, porque a mí me ha sido dada, la potestad de ellos me ha sido dada a mí, y yo te la voy a dar a ti si postrado me adoras. Escuchen lo que le dijo Satanás a Jesús. La potestad de estos reinos, le mostró los reinos del mundo, le dijo: a mí me ha sido dada. O sea, Satanás no se la dieron, la arrebató. Él se la robó a Adán a través de haberlo inducido a la desobediencia. Y Cristo vino a rescatar eso. Ahora, escuche bien. Dice la Escritura entonces que Satanás se lo ofreció. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Lo rechazó y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús podía haber, mire, es que Él venía a eso, a tomar la autoridad. Pero si Él acepta la propuesta del diablo, se hubiera quedado solamente, por un lado, nosotros sin Salvador, imagínese usted, y por otro lado Jesús, supuestamente hubiera recibido la potestad de los reinos del mundo, pero no de arriba, solo una parte. Los reinos del mundo. Pero ahora Jesús, como no cedió a las intenciones de Satanás, sino que siguió en obediencia al Padre, entonces llega hasta la cruz en obediencia al Padre, y en obediencia, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces cumple la voluntad del Padre, resucita de entre los muertos, y ahora le dice a sus discípulos: me es dada toda potestad en los cielos y en la tierra. No solamente abajo, también arriba yo tengo la potestad, dice el Señor Jesús. Y escúcheme bien, Satanás lo sabe, los demonios lo saben, que ahora el que tiene la autoridad aún sobre ellos mismos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús venció con su obediencia
hasta la muerte. Bendito sea su nombre. Por eso se lo dijo con libertad a los discípulos: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es con esa potestad que Jesús nos envió. Pero mire, vamos a completar eso. En noveno lugar, Jesús resucitó para poner bajo sus pies a todos sus enemigos. Resucitó para poner bajo sus pies a todos sus enemigos. Primera de Corintios 15, versículo 25 y 26 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Se acuerdan que dice que Jesús apareció y resucitó para quitar la muerte? Allí estamos hablando de que venció a la muerte a través de la resurrección. Pero ahora aquí dice que el postrer enemigo, el último enemigo, que sigue todavía siendo de las suyas, porque de hecho todavía el pecado sigue estando vigente, pero ese enemigo al final será destruido por completo. La muerte será erradicada totalmente de la tierra y de la experiencia de la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Entonces dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora en Efesios 1, versículo 20 al 23, Efesios 1, 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo. Eso, de lo que está hablando allí Pablo es de la supereminente grandeza del poder de Dios. Dice que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, o sea, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. La supereminente grandeza del poder de Dios lo levantó de entre los muertos y dice que lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y al darle esa posición tan elevada, tan alta a Cristo, escuche lo que pasó. Dice entonces que, versículo 21, en esa posición Jesús está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Eso está indicando que hay unas autoridades, no solo físicas, también espirituales. Pero Jesús, en su posición que tiene ahora a la diestra del Padre, Él está por encima de todas esas autoridades. Hermano y hermana, no se asuste por la obra de los demonios o de gente que busca hacer cosas a través de brujerías y de demonios. Esos demonios están bajo el señorío de Jesucristo. Esos demonios saben que hubo uno que los venció siendo hombre en la cruz del Calvario, y al resucitar de entre los muertos, Jesucristo venció a Satanás y a sus demonios. No importa el nombre que tenga, no importa el poder que manifieste, Jesucristo ya los derrotó y los venció. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Pero hay muchos todavía, aún siendo cristianos, asustados. Ay, los demonios, que una bruja, que un brujo, que un hechicero, que pues simplemente usted no caiga en las garras de estas personas, yendo por allá a visitar gente, creyendo por allá en el horóscopo, en los signos del zodiaco. ¿Qué hace un creyente diciendo: ay, es que yo soy signo? ¿Qué cuenta de signo, hermano? Eso es diabólico. Eso es del reino de las tinieblas. El único signo que usted tiene, si es que ha nacido de nuevo, se llama el Espíritu Santo de Dios en su vida. Esa es la señal, el sello que Dios nos ha puesto a sus hijos y a sus hijas. Ay, pero es que los del signo tal somos así. ¿Cómo así que somos así? Usted llamado a ser es como Cristo, no como el signo Leo, Libra, Escorpión y Cáncer. Imagínense los de Cáncer. Ay, es que yo soy de signo Cáncer. Fuera con esas mentiras en el nombre de Jesús. Que por la verdad de Dios se desvanezca todo eso.
Y que muchos que quizá han estado ahí arrastrados por esas mentiras, creyendo en esas cosas, de una vez salgan de eso, por favor. Créanle a Jesús. Usted está más seguro en Cristo que en cualquier otra cosa. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. No necesitamos más. No necesitamos ninguna otra cosa. Jesús venció y Él está por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y no importa la época o la edad, cualquier momento de la historia, todo fue sujeto bajo los pies de Cristo. Y dice que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todos los espacios, todo el espacio de los cielos, del universo, de la creación, son testigos de que Jesucristo venció, que Él es el vencedor y el victorioso. Muy bien, y en 10º lugar, el último es, Cristo resucitó para dar vida eterna a quienes creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Juan 10, versículo 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito el nombre del Señor. ¿No le parece eso mucha seguridad? Impresionante. Pero note esto, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Si eres oveja del Señor, escuchas la voz del Señor. ¿Qué hace uno que dice que es oveja del Señor escuchando otras voces por ahí? Escuchando las voces de los adivinos, escuchando las voces de los Nueva Era y una cantidad de cosas que hoy en día han salido por ahí. Hay que escuchar la voz del buen pastor que se llama Jesucristo. Y dice: yo las conozco. Y esas ovejas suyas, dice, me siguen. Mis ovejas me siguen. Así que eres oveja del Señor, debes seguir al Señor. Debes seguir a Jesús, amar a Jesús. Y luego dice: yo les doy vida eterna. Mire todos los beneficios que hay aquí de ser una oveja de Cristo el Señor. Bendito sea su santo nombre. Pónganse en pie, por favor. Y allí, estando en pie, usted va a escuchar lo siguiente. Escúchelo con toda atención. Si Jesucristo resucitó y venció a la muerte, luego entonces la muerte no es el final de todo. Jesucristo es el final de la muerte. Quien ama la vida, ama a Jesucristo. Quien desprecia a Jesucristo, ama la muerte. Si Jesucristo resucitó, entonces el perdón de los pecados y la libertad de su esclavitud es una realidad. O sea que cualquiera puede ser libre de cualquier atadura de pecado, de maldad en su vida. Puede ser libre, porque para eso Cristo resucitó de entre los muertos, para liberar a los cautivos. ¿Están conmigo? Así que Él es, por haber resucitado, el que da perdón de pecados y libertad de la esclavitud del pecado. Si Jesucristo resucitó, todo el que cree en Él puede estar seguro de la vida eterna. Creer en Jesucristo resucitado y glorificado no nos libra de la muerte física, pero sí nos asegura la resurrección y la vida eterna. ¿Cuántos creen eso? No creer en Él es asegurarse la condenación eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. ¿Cuánto le agradecen al Señor por eso? Bendito y alabado sea su nombre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Agradezcale al Señor con sus propias palabras. Por favor, no sé qué salga de su corazón por sus labios, pero agradézcale al Señor. Y lo que aquí has escuchado son buenas nuevas.
lo que Cristo ha hecho por nosotros, no solo en la cruz, sino en su resurrección. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Y yo te amo, Cristo, porque tú me amaste primero. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor. Celebremos esa obra de Cristo, celebremos esa resurrección de Cristo. Alabémosle en este momento. Cristo vive, Cristo vive, Cristo